Okay, we're going to continue where we left off last night. Bueno, vamos a seguir en el punto en el que quedamos anoche. The first thing I want to do, Bueno, lo primero que quiero hacer, when I was discussing sexuality and the different attractions between a man and a woman, cuando estaba discutiendo acerca de esta sexualidad y las diferentes atracciones que tienen los hombres y las mujeres. you remember I talked about men being more sexually aroused by sight and women more sexually aroused by touch. Recuerde que yo les dije ayer que el hombre se excita sexualmente más por la vista, en cambio la mujer se excita sexualmente más por el tacto. Now, if you take the Bible and look at one entire book, that of the Song of Solomon, Si ustedes miran la Biblia y buscan por un libro completo que hable de eso, es el Cantar de los Cantares. there is a lot of eroticism inside the book of Solomon. Cuando ustedes miran este libro de Salomón, allí hay mucho erotismo en él. But again, this is underscoring the point that eroticism in marriage is blessed of God. Pero esto es para resaltar el punto de que el erotismo dentro del matrimonio es bendecido por Dios. But there are a couple passages in the book of Solomon that I'd like to call to your attention. Pero hay un par de pasajes a los cuales quiero llamar la atención. Consider Song of Solomon chapter 2 verse 7. Vamos a Song of Songs. Song of Songs. Vamos a mirar allí el Cantar de los Cantares, capítulo 2:7. 2, versículo 7. Cantar de los Cantares 2, 7. Vamos a mirar un par de versículos allí en el Cantar de los Cantares 2, 7. Cantar de los Cantares 2, 7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. So even in the book of Solomon, there's an admonition here to virgins to not be acting provocatively. Aún en el libro de este libro de Salomón, la escritura está exhortando a las mujeres a no ser provocativas. Now, the interesting thing about that statement, Bueno, lo interesante con respecto a esta declaración, it's repeated again in chapter 3:5 and chapter 8:4. se repite nuevamente en el capítulo 3, en el capítulo versículo 3:5, capítulo 3:5, en 4, 8:4. y en el capítulo 8, versículo 4. So again, it's just highlighting my concern that I gave to you that prior to marriage, we need to be careful with each other. Simplemente mi preocupación es resaltar el hecho de lo que les dije ayer, de que antes del matrimonio tienen que ser muy cuidadosos con respecto a este aspecto, de despertar estas pasiones. If you're going to be a pastor, you're responsible for the teaching and education of your church. Si ustedes van a ser pastores, ustedes son responsables por la enseñanza dentro de sus iglesias. When you teach on the subject of sexuality, you've got to encourage men to keep their hands to themselves and women to dress in an appropriate manner. Cuando ustedes le enseñen estas cosas a la iglesia, tienen que enseñarle a sus hombres a tener las manos quietas y a la mujer a vestirse apropiadamente. Okay, so that we're going to set aside. Bueno, eso lo podemos ya dejar a un lado. All right, now going back to divorce. Ahora vamos a regresar entonces al punto del divorcio. In my studies on this particular topic, Bueno, en mis estudios en cuanto a este tema en particular, it seems to me that the traditional Old Testament grounds for divorce a mí me parece que los fundamentos tradicionales del Antiguo Testamento para el divorcio, and they were employed, I think, in the first century, y creo que fueron empleados, creo, en el primer siglo, there would be three. serían entonces tres. One, El primero, Deuteronomy chapter 24:1. We're not going to read it. Deuteronomio 4:1, We've already covered this. ya lo vimos. Decent matter, Dice un asunto de indecencia. that would be some sexuality issue going on there regarding adultery. Eso sería algún asunto así con respecto al adulterio. I've also come across that a second reason why rabbis would have conceded a divorce También miramos la razón por qué algunos rabís considerarían
el divorcio, based on Genesis chapter 1, verse 22, verse basados, 28. basados en Génesis capítulo 1, 22 y 28. And again, the idea here is be fruitful and multiply. Nuevamente la idea aquí de estos versículos es ser fructífero y multiplicarse. The Jews thought that this command made infertility a ground for divorce. Los judíos pensaban que esto podría ser fundamentos para el divorcio. And they applied it also to situations where the husband found his wife not to be attractive. Y ellos aún lo llevaron hasta el punto donde consideraban que un esposo podía considerar el divorcio si no veía a su esposa ya más atractiva Or repulsive to the husband. o de pronto verla repulsiva The third por algún asunto area particular. would concern Exodus chapter 21, and you should be familiar with this, and most Christians are really not. El tercero consideraría a Éxodo capítulo 21 y nosotros deberíamos también estar considerando este texto, preocupándonos por él. All right, let's take a minute and read this. Exodus chapter 21, 10 and 11. Vamos a leerlo, Éxodo 21 y leemos el 10 y el 11 para que le demos una consideración. Éxodo 21, 10 y 11. Dice allí, Éxodo 21, versículos 10 y 11. Si tomara para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Okay, it's just a small passage of scripture, but it's tucked in to the laws and regulations. Bueno, es una pequeña parte de la escritura, pero se ajusta a las leyes y a las regulaciones en este respecto. The text refers to the status of a slave wife when a man took a second woman as his wife. Esto habla aquí de una mujer que es tomada como una segunda esposa, que esto as a slave, yeah? She was a slave wife. Es una esposa esclava que es tomada como esposa. Okay, so she'd be a concubine at this point. Es decir, lo que se llama una concubina. Now, how did she become a slave wife? ¿Cómo? How? Ahora, ¿cómo se convierte en una esposa esclava? Well, you know, in the ancient Near East, a lot of times daughters were sold. Bueno, en el Medio Oriente antiguo, en muchas ocasiones las hijas eran vendidas. Yeah, there's several reasons why women might end up in this situation. Y hay muchas razones por las cuales una mujer podría terminar en esta situación de ser una esposa esclava. But what's interesting in the law of Moses is Pero lo que es interesante en la ley de Moisés es lo siguiente. this woman, as a concubine, as a slave wife, had certain rights. Esta mujer, como una esposa esclava o como una concubina, tenía ciertos derechos. Now, the lawyers, Ahora, los abogados, they argued that if a slave wife had these rights, ellos argumentaban que si una mujer esclava, una esposa esclava tenía estos derechos, then so did the free wife, entonces and también, so did the husband. tenía derechos la esposa que era libre y el esposo. We'll talk a little bit more about this in a minute. Vamos a hablar de eso en un momento. But these three concerns Ahora, estas tres preocupaciones became rights and grounds for divorce. llegaron a ser derechos y fundamentos para el divorcio. In regards to Exodus 21, En lo concerniente a Éxodo capítulo 21, if a husband neglected the wife's material or emotional support, si el esposo descuidaba el alimento, el vestido, cualquier apoyo dado a la mujer, también en su parte emocional, or subjected the spouse to some kind of physical or emotional abuse. o sometía a su esposa a algún tipo de abuso emocional. Now, Exodus chapter 21, 10 and 11 is not, as I said earlier, most Christians are not familiar with it, and we've not done a whole lot of study on it. Sí, la mayoría de las personas no están familiarizadas con Éxodo 21, 10 y 11 y no se ha hecho mucho estudio al respecto.
I've kind of delved into this portion a great deal and trying to understand this a little bit Y more. lo que yo hice fue lidiar bastante con este pasaje, estudiándolo para poder entenderlo mejor. The pulpit commentary has an extensive discussion of this particular situation. El comentario del púlpito tiene un comentario extenso con respecto a este asunto. The Old Testament commentary, Kyle Endelich, also has a discussion on this. El comentario Carl Endelich también tiene buenos comentarios al respecto. Philip Ryken has a commentary on Exodus. He has a section on this as well. Philip Ryken también tiene un comentario sobre Éxodo y específicamente en este pasaje. Okay, and the reason why this is significant Y la razón por la cual esto es significativo is that when you look at the discussion we got into last night regarding what was said in the Sermon on the Mount and also Matthew 19, es porque cuando llegamos ayer a esta discusión que está en Mateo 5 y comparado con Mateo 19, okay, we were talking about those two different schools of thought on the subject of divorce, Estábamos- Hillel and Shammai. estábamos hablando acerca de estas dos escuelas de pensamiento hebreo o teológico que eran la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. And it all revolved around the Deuteronomy 24 text to find some indecency in the woman. Y ellos giraban alrededor de este pasaje de Deuteronomio tratando de encontrar alguna indecencia en una mujer. It's a fair question to ask. Y la pregunta justa que debemos hacer, What was the status of Exodus chapter 21 at the same period of time? ¿cuál era el estatus de este Éxodo capítulo 21 en ese periodo de tiempo? You know, Jesus didn't talk about that, Ustedes saben que Jesús no habló de él. and it didn't seem to be a part of the backstory of what was going on in Matthew 19 or Matthew Y no, 5. y no parece ser como estar en el trasfondo de esta historia que ocurre allí en Mateo 5 y 19. I think the answer lies in the idea that the controversy of the day was no fault divorce that was common in the moment of the day. Sí, el asunto de la época era que este divorcio dice, el divorcio de no falta era común en la época, ese era el asunto. And I think that Jesus was just picking up on the controversy that was between the two schools and not necessarily even dealing with Exodus chapter 21. Y Jesús estaba tomando la controversia que había entre estas dos escuelas de pensamiento y no, de hecho, lidiando con lo que dice Éxodo 21. Now we know that there are very, that's the word I want to do, very difficult situations that some marriages get into where there is not infidelity. Bueno, ahí sabemos que hay algunas situaciones típicas donde se trata este asunto y que realmente no hay infidelidad. But the life together as a couple has become very, very difficult. Pero la vida de pareja en este matrimonio ha llegado a ser más bien difícil, muy difícil. What do you do if you have a husband that's an alcoholic and he's abusing his wife and maybe even the children? ¿Qué hacemos con un esposo que es un alcohólico y abusa de sus hijos y de su esposa? Now, Jesus said the only reason for divorce would be infidelity. That's in Matthew 19, Matthew 5. En Mateo 19 Jesús dice que la única razón es la infidelidad para el divorcio. Paul seems to add a second ground of divorce later on in Corinthians. Y Pablo parece adicionar un fundamento adicional allí en el libro de Corintios, Where that we'd have a desertion situation, perhaps of the unbeliever. donde tenemos allí una situación de abandono de parte de un no creyente. Historically, the reformers have held those two categories for justifiable grounds for divorce. Históricamente los reformadores han tomado estos dos textos para darle fundamento al divorcio. But, as I said earlier, there are some cases that you're going to come across as a pastor Pero como les dije antes, hay varios casos en los cuales ustedes los cuales ustedes van a enfrentar como pastores, that don't involve infidelity, que no involucran la infidelidad, but there's some kind of abuse that's going on. pero hay cierto tipo de abuso que está ocurriendo. It's interesting to me that Exodus 21 seems to deal with the topic of abuse. Y es interesante ver que este pasaje de Éxodo parece como que trata con cierto tipo de abuso. Okay, so the key things that were there that the individual of Exodus 21
you cannot reduce her food, her clothing, or her love. Y el tema o las cosas claves aquí es que el esposo que aparece aquí aparece como que disminuyendo cosas, el alimento, el vestido o el deber conyugal. Él está quitando del matrimonio esas cosas. And again, arguing from the lesser to the greater, Y nuevamente argumentando desde el menor hasta el mayor, even though we don't have any specific instruction in the Old Testament or the New Testament in regards to wives, y aunque no tenemos ninguna instrucción ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento en lo concerniente a las esposas, if a slave wife, if a concubine had these rights under the law, Sí. the lesser, si la esclava, la esposa esclava, la concubina, tiene estos derechos conforme a la ley desde lo menor, then what would be the rights of a regular full wife? entonces si ella que es menor tiene derechos, entonces también tienen que haber derechos para una mujer que es una mujer libre y es esposa. Yeah, and I think that my view of it would be that in the New Testament, when Jesus is dealing with the topic, he just doesn't deal with this because it wasn't part of the discussion at the time. Y el punto es que yo considero que Jesús no tomó este pasaje, no lo trajo a colación, fue porque es que ellos en ese tiempo, en sus discusiones, no estaban tratando con este asunto. Now, there are opposite views of this. Sorry. There are opposite views. Hay perspectivas opuestas con respecto a esto. Somebody like John Piper, for example, he really does not agree with that view. A una persona como John Piper realmente no está de acuerdo con esa perspectiva. He has a very, very conservative view regarding divorce. Él tiene una perspectiva, una visión muy conservadora con respecto al divorcio. You know, and so he believes that trying to use Exodus chapter 21 is kind of pressing something in to the culture that is also apparent in 21st century thinking today. Y él dice que tratar de tomar este pasaje de Éxodo 21 es tratar como de forzar, force what? It's a forcing of 21st century thought back into the first century understanding. Es forzar un pensamiento del siglo XXI allá atrás en el pensamiento del primer siglo. Usar ese versículo sería forzar el pensamiento nuestro para imponerlo en el primer siglo. In brief, what I'm saying to you is, Lo que estoy diciendo en breve es esto. I can still see there are three causes that might be justifiable reasons for divorce. Todavía veo que hay tres causas que pueden justificar las razones para el divorcio. Repetitive adultery, Un adulterio repetitivo okay? Or desertion of the unbelieving partner, o el abandono de parte del esposo o la esposa incrédulos. or number three would be based on Exodus 21, some type of abuse situation that was going on. O número 3, que es basado en Éxodo 21, algún tipo de abuso que esté ocurriendo. But Pero I do not think individuals have the right to make these kinds of decisions about their own marriage. yo no creo que los individuos como tales tienen su propio derecho de decidir sobre el divorcio en cuanto a su propio matrimonio. Remember, a marriage is a covenant. It is a contract that's being established between a man and a woman with God as the third party of the contract. Recuerden que el matrimonio es un pacto que se está efectuando entre dos personas delante de Dios como la tercera parte que interviene en este matrimonio. Secondly, because that contract exists, Y en segundo lugar, debido a que este contrato existe, church authority should be involved in making an inquiry and a judgment in regards to the continuation of the marriage. las autoridades entonces de la iglesia deben estar involucradas en hacer una investigación y luego lanzar un juicio en contra o a favor de este divorcio. Okay, I'm thinking here about elders serve as judges. Y lo que estoy diciendo aquí es ancianos de la iglesia que sirven como jueces. They did in the Old Testament and they do in the New Testament. Lo hicieron en el Antiguo Testamento y lo hacen también en el Nuevo. And there should be, in my view, a plurality of elders that begin to govern a particular church. Y en mi perspectiva
debe de haber una pluralidad de ancianos que gobiernen cualquier iglesia en particular. If this was a class on ecclesiology, I would be teaching you about the importance of developing other men in your church that would serve as elders in governing the church. Si yo les estuviera dando una clase de eclesiología, les estaría diciendo la importancia de los ancianos de la iglesia en cuanto al gobierno de ella In every y de single- sus funciones. In every single occurrence in the New Testament, En cada ocurrencia o en cada momento que ocurre en el Nuevo Testamento, when letters were being written to a church, cuando se leían las cartas a las iglesias, it was always a plurality of elders siempre fue una pluralidad de ancianos, that were responsible for governing the church. quienes eran los responsables del gobierno de la iglesia. Okay? Not just a pastor. No solamente un pastor. That's part of your job, is to raise up other men Parte del trabajo de ustedes es levantar y preparar otros hombres who govern in plurality. que gobiernen en pluralidad. Now, sometimes that's quite challenging because you got to find a man that is, of a mind to want to pursue that, and then it takes time to train that individual. Eso se convierte luego en un reto para el pastor porque él tiene que estar mirando, discerniendo quién es la persona y después de encontrarla, entonces tiene que dedicarle tiempo para su formación. But Paul was always writing to the elders of given churches, Pero not individual bishops. Pablo siempre escribe a ancianos de ciertas iglesias, él no le escribe a individuos. And just like in the Old Testament, Y justo como lo hace en el Antiguo Testamento, the elders functioned as judges. They made determinations about various disputes that people had with one another. los ancianos funcionaban como jueces, ellos tomaban ciertas determinaciones con respecto a ciertas disputas que ocurrían entre los miembros de la iglesia. Marital problems basically are disputes between the partners of the marriage. Los problemas matrimoniales son disputas entre los esposos y que son parte de la iglesia. And church authority should be involved in making a determination about what's going on in the home. Y la autoridad de la iglesia debe de estar involucrada para tomar alguna determinación con respecto a qué es lo que está ocurriendo en ese hogar. And then those elders make a decision. They do an investigation. Y luego estos ancianos, pues ellos hacen una investigación, toman la decisión de hacer una investigación And they come up with a plan of how to restore things in the home. y luego idean un plan de cómo restaurar esta familia. They confront sin, Lo confrontan a él, okay, and they pray for the wounded, ellos oran por la persona herida and they work toward restoring harmony in the home. y ellos trabajan duro para restaurar la armonía en ese hogar. But sometimes, even with their best efforts, over a long period of time, it still looks as though the marriage is falling apart. Pero hay momentos, también puede ocurrir que después de haber trabajado duro y haber dedicado un tiempo para tratar de restaurar esta familia, parece que al final el matrimonio se está desbaratando todavía. The elders then should make a determination. Entonces allí en ese punto los ancianos deben de tomar una determinación. So, for example, if someone is continuing to abuse one of the other partner, Por ejemplo, si alguno continúa abusando del otro compañero and after continual rebuke and admonition and working towards changing this, y después de una reprensión continua, de una amonestación continua y de trabajar para solucionar el problema, there may be grounds for legitimate divorce. entonces se podían encontrar fundamentos para un matrimonio, para un divorcio en este matrimonio, But un you see, divorcio that's legítimo. very different than the individuals themselves saying, hey, I'm out of here, I'm getting a divorce. Esto que les acabo de comentar es muy diferente de simplemente ver la decisión personal de un individuo de decir, esto se acabó y él decidir terminar. Church members just can't hop in and out of marriages. Los miembros de la iglesia no pueden dar el salto de darle término a sus matrimonios por sí mismos. But after an extended period of time, when it becomes evident that one of the two parties is not complying, Pero después de un tiempo extendido, después de ver de que alguna de las partes no está cumpliendo, that board of elders may in fact grant a divorce as necessary. entonces en ese punto los ancianos podrían considerar conceder que se dé un divorcio. Now, I would argue
Yo argumentaría if it is a justifiable divorce, si es un divorcio justificable, then there would be availability of remarriage. de que si es un divorcio justificable podría haber la posibilidad de un recasamiento. There are some Reformed teachers that would take the position that divorce might be inevitable, but never marriage again. Algunos enseñan, aún en el círculo reformado, de que pueda que el divorcio sea inevitable, pero el recasamiento no se puede. ¿Cómo nosotros podemos prevenir en nuestras iglesias el divorcio? How can we prevent divorce in our churches? Okay? Number one, Número uno, each of you need to develop cada uno de ustedes necesitan desarrollar, thorough, yep, complete, as best you can, premarital instruction. lo que ustedes deben de desarrollar, diseñar en la iglesia es una instrucción prematrimonial completa. You start in Genesis Comienza desde Génesis, and you tell what the intent of marriage was. You go to Ephesians 5 that talks about what is going on there with marriage and Paul's le enseñas remarks. desde Génesis cómo fue el modelo original y luego lo llevas aquí al modelo que nos presenta Pablo en Efesios. You go to 1 Corinthians 13, you Vas- get a good understanding what love is and what it isn't. Primero, después vas a 1 Corintios 13, donde dice que es el amor y todo, cómo se entiende eso. I tell my couples that come to me for marriage, A las parejas que vienen a mí por consejería matrimonial, okay, my job with you, mi trabajo con ustedes, and I use this metaphor, y yo uso esta metáfora, les digo, mi trabajo con ustedes my job with you is to dig a hole and lay a foundation. les digo así, mi trabajo con ustedes es cavar un hueco profundo y echar los fundamentos desde allí. Where we have all of these building blocks that are necessary for a structure. Y colocar todos estos ladrillos que son necesarios para levantar la estructura. And of course, Christ is the cornerstone. Y por supuesto que Cristo estará aquí como la piedra angular. Things like commitment, Cosas como esto, compromiso, forgiveness, el perdón, okay? Consolation in marriage, la consolación en el matrimonio and the church. y la iglesia. We go over all of those things, and I'll tell them, once that's done, Yo voy sobre todas estas cosas y les digo, una vez que estas cosas están puestas, listas, when you get to the front of that church and you say, I do, cuando ustedes vienen aquí al frente en la iglesia y dicen sí, that's the day you start putting up your own walls, putting in your own windows, and you create your house. allí es donde ustedes comienzan a colocar sus propias paredes, sus propias ventanas, allí es donde ustedes empiezan a construir su propia casa. Yo estoy poniendo el fundamento. And then I tell them, if you're in this marriage 2 years or 3 years, and all of a sudden it becomes apparent there's a problem, Si ustedes se casan ahora y dentro de 1 o 2 años comienzan a ver que hay un problema en el matrimonio, come down from the second story to the first story, go down into the basement. bajen del segundo piso al primero y también vayan al fundamento allá abajo. Start looking at those foundation stones. Comiencen a revisar nuevamente esos fundamentos. Could be a crack in 1 or 2 of them. Pueda que en esos fundamentos haya una fractura. That's one of the best ways. Esta es una de las mejores formas.